alumnos el cuatrimestre pasado. Tuvimos 36. O sea que hay gente que en principio podría no conocerte. ¿Está bien? Sí. Ay, a ver, ¿quién? Bueno. A diferencia de los otros cursos, como para ir adelantando algunas cositas que vamos a decir a lo largo de la clase, de esta primera clase inaugural, es que tenemos una clase menos una semana menos que la del curso habitual, y si bien todavía no hicimos el cronograma definitivo, estimo que sería muy probable que tengamos que poner clases adicionales fuera de este horario, porque en este horario no podemos repetir, si son 15 semanas, las clases adicionales, si es que las necesitamos, las tendríamos que ponernos de acuerdo para hacerlo en un horario que podamos la mayoría, ¿no es cierto? Que pueda la mayoría. Y así como para ir familiarizándonos con sus nombres, y para ver si están también, los nombro y me dicen si están o no, encendiendo la cámara los que puedan y los que no tengan problema en encenderla, ¿no? Alcaíno, ¿está? Hola. Bueno, Alcaíno parece Andia. Acá estoy. ¿Andia o no? Alcaíno está. Sí. Andia acá. Andia, perfecto. Presente también. Argento Arruñada. Hola, buenas tardes. Estoy con micrófono, pero sin cámara. Perfecto. Vietti Franco. Vietti, bueno, no, hay un sonido así lejano. Tenés el micrófono apagado, Durán. ¿Sí? Ahí está, ahí está, perdón. Ahí está. Bueno, grande. Vietti no está entonces. Vietti, no, está Brunetti. Vietti no lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Bonoli, Santiago. Acá estoy. Está. Perfecto. ¿Qué tal? Brunetti también estaba. Sí, acá estoy. Perfecto. Bruno Sebastián. ¿Qué tal, profe? Acá estoy. Genial. Hola. Calgaro, Nicolás. Hola, profe. Gusto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien. Camacho, Urbina. Yo, presente. Hola, ¿qué tal? Hola. Casanova Peralta. Bueno, Casanova parece que no está. Casco Tortelero. Alexis. Acá, profe. Hola. Civitico, Guadalupe. Acá. Hola. Hola. Cohen, Brenda. Cohen. Contestó por chat. No sé si no tiene... Ah, a ver. El micrófono no le anda. Perfecto. Bueno, está presente entonces. Correnti, Javier. Correnti no está. Cristóbal, Belén. Hola, acá. Hola, ¿qué tal? De María, Sofía. Sí, la vi. Sofía de María. ¿Estás? Sí, está. Perfecto. Di Tulio, Santino. Acá. Ay, ¿se escucha? Sí, es el gatito? El gatito, sí. El mismo. Okay. Muy bien. Qué inteligente que están los gatos que pueden seguir por una carrera universitaria.
Bueno, Dumer, Acá. Bueno, Hola. acá está. perfecto, ¿qué tal? Due, si es que se pronuncia así, Dafne. Está con el sin micrófono. Está por chat. Ok. Bueno, Eses, Estoy. Hola. perfecto. Hola. Galarza, Acá, hola. hola, Hola. ¿qué tal? Grabwhisky, Leonel, Hola, acá. hola. Keller, Agustina, Hola, buenas tardes. hola, ¿Me escucha? ¿qué tal? Sí, sí, perfecto. La Fuente, Débora, Acá. hola. Hola. Marini, Franco, Entró al final porque estaba intentando entrar. Franco. ¿cómo tenés toda esa información, Durán? Y porque trabajo adentro del Zoom últimamente. Ok, estás realmente inmerso en la red. Sí. Ok, Está Franco Marini, Merini. Franco entonces estaba por entrar. Está por entrar y Melgarejo, no contesta. muy bien. Melgarejo, Ahí Hola. está. Presente. Merlo, Moya o Moya Pereira, No tiene micrófono. está, muy bien. Marini Pérez, contestó Micaela. también. ¿Cómo? Marini contestó por chat también. Está. Ah, sí, acá están los chats, pero está ahí, no puedo hacer los dos al mismo tiempo. Micaela Pérez. Hola, profes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Piñeiroa. Adriana. Piñeiro. Ramos Sandoval. No. Bueno. Reichenbach, Martín. Ahí está. ¿Tampoco? Sí, está, pero no tiene. No sé si no se puede. Bueno. Sí, ¿Estás no le seguro? anda el mic, no le anda el mic. Se acaba de comunicar por chat. Muy bien. Rodríguez, Dana. Hola, presente. Hola. Santarelli. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Seguí, Ernesto. Bracetta. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Silva Nieto, Ramón. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sosa Fiorillo. Valentina. ¿No? Suárez, Rodrigo. Rodrigo no tiene micrófono, pero está, ni cámara. Ok. Tani Matías. Profesor, buen día. Hola, ¿qué tal? Uruenia, Brenda. Viera, Jessica. Sí, presente acá. Ah, muy bien. Y Samberland, que es nuestro ingeniero. Acá, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Así que, ¿y por qué cursás orgánicas? ¿Qué estás haciendo el doctorado en física? Sí, estoy haciendo el doctorado en física y nada, la verdad que química orgánica y puntualmente síntesis fue un tema que siempre me interesó mucho. Mi tesis está relacionada con psicofarmacología, así que trabajamos mucho con el tema de estructuras moleculares. Y nada, es más que nada por interés personal y me ayuda un poco también a tener un fondo, al menos teórico, con lo que estoy trabajando ahora.
Bueno, excelente. Trataremos de no defraudar entonces. Ok. Bueno, no sé si, bueno, ya saben un poco cómo es la tónica de esta materia. Esta materia tiene laboratorio y, bueno, y realmente no hay ninguna alternativa que se pueda suplir de estar presente en un laboratorio, porque hay que hacer experimentos y hay que hacerlos manualmente. Entonces, si bien está pensado en algún momento darles el material necesario como o el material teórico, pero en laboratorios lo van a poder hacer, bueno, aquellos que todavía no tengan el laboratorio de uno, previamente haber cursado el laboratorio de uno, pero en algún momento nosotros nos comprometemos a tratar, a poner nuestro máximo esfuerzo cuando se pueda, cuando la gente puede ir a la facultad, ¿no? Y bueno, así que desde ese punto de vista vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo posible para que ustedes puedan cursar el laboratorio dentro de los plazos razonables, ¿no es cierto? Y nuestra capacidad para poder hacerlo. Así básicamente, este va a ser un curso teórico-práctico, donde les vamos a tomar 2 parciales de las cosas que vayamos a ver en teóricas y fundamentalmente el problemas, que es para reforzar la teoría y aplicado a la guía de problemas, que supongo que mañana ya estará subida al campus y ya este jueves empiezan con la guía de problemas, que es una clase de repaso de lo que vieron en Orgánica 1, ¿sí? Porque esto no es un compartimento estanco de Orgánica 1, sino que, de Orgánica 2, perdón, sino que es un todo y vamos a necesitar todas las reacciones que aprendieron en 1 para aplicarla, sobre todo a cuando, hacia el final de la materia, cuando hagamos las guías de síntesis orgánica, que es la filosofía y las estrategias que se usan para sintetizar moléculas relativamente complejas. No van a ser muy complejas en Orgánica 2, pero sí tener una idea de cómo se sintetizarían moléculas con cierta complejidad y bueno, cómo se hace si uno tuviera que hacerlo desde el punto de vista académico o profesional, ¿no es cierto? No sé si querés agregar algo, Fernando, la tónica de la materia. No, creo que es muy parecida a Química Orgánica 1, ¿sí? La tónica, la forma en que vamos a dar la materia. Eso sí, es una materia un poco más, digamos que tiene un tiempo de estudio un poco mayor, hay muchas más reacciones, y también está la parte de estrategias de síntesis orgánica, que bueno, que se van a ver, bueno, las formas de sintetizar compuestos orgánicos, los rudimentos, porque hay una materia avanzada que se llama síntesis orgánica, en el que se ve con mucho mayor detalle. Y después van a ver conmigo en la segunda parte moléculas orgánicas un poco más complejas que las que se ven en la primera parte, y que es como la interfaz entre la química orgánica y la química biológica, ¿sí? Para que puedan después trabajar en química biológica de una forma más científica, ¿no? No solamente con un dibujito y una llave cerradura, como a veces piensan algunos, sino que bueno, puedan entender las bases moleculares de lo que está ocurriendo en un proceso biológico. Eso sí, como siempre les digo, HHSC, horas, hombres y yaculo, hay que estudiar, chicos. Lo han hecho muy bien en el primer cuatrimestre, lo han hecho muy, muy bien. Y bueno, está muy bueno que puedan seguir después de Orgánica 1, cursar Orgánica 2, porque tienen todo fresco. Pero bueno, también hay que estudiar y saben de eso y lo han hecho muy bien. Así que bueno, confiamos en que vamos a tener también un muy buen resultado como en el primer cuatrimestre. Bueno, vamos a compartir la pantalla como para dar un poco, presentar cómo va a ser la materia. Ya me había olvidado un poco de esto. Compartir pantalla, Carbonilo. A ver, compartir. Ahí está. Y eso
ver. Todo el mundo puede ver química orgánica 2, grupo carbonilos, aldehídos y cetonas, puntero Sí. láser Sí, funciona. Sí. Bueno, no tienen por qué saberlo, pero bueno, el grupo carbonilo es un grupo muy importante, no porque el resto no lo sea, sino que todos los compuestos que tengan el grupo carbonilo, como vamos a ver, tienen una gran potencialidad para hacer reacciones y para utilizarlos como intermediarios sintéticos para toda una variedad de procesos que involucran particularmente nuevas uniones carbono-carbono. Es decir, cuando hablamos de nuevas uniones carbono-carbono, quiere decir que un compuesto orgánico pasa a formar parte o incorpora átomos de carbono, haciendo que su peso molecular aumente, sus grupos funcionales también se incrementen, ya que va a haber más grupos funcionales dentro de la molécula, pero que su peso molecular aumenta. Como su peso molecular aumenta y su complejidad también, a medida que nosotros podamos aprovechar la química del grupo carbonilo, vamos a ir teniendo moléculas cada vez más complejas. Y es esa la polarización que tiene el enlace carbono-oxígeno, como vamos a ver, va a ser muy importante y vamos a tener unas cuantas clases hablando del grupo carbonilo. Nosotros en general la bibliografía la ponemos al final porque uno discute algunas cosas al principio, pero estas clases habitualmente, yo tuve muchos años, o tuve muchos cursos, más que muchos años de Orgánica 2, y en general estas clases las daba con el pizarrón para que la gente pudiera asimilarlo bien, en lugar de usar, sobre todo cuando uno trabaja con moléculas relativamente chicas o de estructuras simples, pero en vista de cómo es la modalidad ahora a distancia, uno tiene que adaptar la manera de explicar o de transmitir estas cosas, ¿no? La química, y tratar de condensar, o por lo menos es más difícil escribir o aclarar algunas cosas, y tratamos de poner toda la información que se pueda acá. Dentro de los libros, como ven en la próxima transparencia, hay algunos que están en la guía, pero hay algunos que son particularmente, o que uno puede recomendar con más con más énfasis, o que nos gusta más por la razón que sea. Uno de ellos es el Weight, que es un libro que tomamos muchas cosas, y es un muy buen libro sobre todo para la gente que está cursando, no tanto para el profesor. Y otro libro también que es muy interesante es el Volhard, que hay una versión en castellano, hay muchas en inglés, y es un libro interesante porque, sobre todo visualmente, es muy agradable a la vista, ya que cuando uno tiene distintos tipos de reactivos, están todos con colores diferentes, y eso hace que visualmente uno pueda ver claramente cómo son las nuevas uniones o las transformaciones de grupos funcionales que siempre están con el color distinto. Si hay un hidruro que reduce un carbonilo, está de otro color, entonces refleja muy bien esas cosas. El libro de Morrison, por ejemplo, es un clásico, pero si ya les contaron en Orgánica 1, este libro es muy didáctico para tratar las reacciones pericíclicas. Y después un libro que es muy bueno, pero sobre todo para el que da, o para buscar temas en particulares, es este último, que es el Clayden, que es de la Universidad de Oxford. Son libros que son relativamente baratos y obviamente que se pueden bajar cualquiera de ellos. Nosotros vamos a poner algunos PDFs de estos libros para que tengan acceso
pero la mayoría de estos libros se pueden conseguir y pueden tener los PDFs sin mayores problemas. El resto de los libros no quiere decir que, de hecho que está dentro de la bibliografía recomendada, pero por lo menos a lo largo de estos años, el libro de Waite, el Volhard y el Kleiden son libros muy buenos. Para la parte de pericíclicas que ya se vio en Orgánica 1, pero aquellos nostálgicos o que quieran enfatizar un poco más, está el libro de Ian Fleming, que es un libro realmente excelente para tratar las reacciones pericíclicas o todas estas reacciones que también se explican a través de los orbitales fronteras HOMO-LUMO. Bueno, cualquier cosa que no entiendan me pueden interrumpir sin problemas y vamos a hacer un intervalo a mitad de la clase para aquellos que tengan dudas y para descansar, porque en mi experiencia es bastante cansador seguir una clase de esta forma, así que 10 minutos de intervalo después no viene mal. Bueno, estos son, nosotros vamos a ver inicialmente el grupo carbonilo a través de lo que son las cetonas y los aldehídos, ¿no es cierto? Como queda claro la diferencia que hay entre uno y otro, el aldehído tiene un hidrógeno unido al mismo carbono donde está el doble enlace carbono-oxígeno. La cetona tiene dos átomos de carbono adyacentes al grupo carbonilo. Sus propiedades son las mismas, pero tienen, hay una pequeña diferencia en la reactividad para reaccionar con nucleófilos, como vamos a ver. El átomo de carbono que está unido al oxígeno es mucho más electrofílico, mucho más reactivo que el de las cetonas, pero ya lo vamos a ver con el tiempo. Y este grupo carbonilo no solo está presente en los aldehídos, sino que, como vamos a ver, dependiendo de la naturaleza de este grupo, va a haber otro tipo, que si bien ustedes ya los vieron o los introdujeron en su momento para explicar algún tipo de reacciones, ahora vamos a ver cómo es su comportamiento químico y bueno, sus propiedades ácido-base, etc. Entonces, dentro de los grupos carbonílicos también tenemos los ácidos carboxílicos, cuando R es un hidroxilo, las amidas, que hay tres tipos, ¿sí? En lugar de un grupo R tenemos un grupo amino, que puede estar sin sustituir, o monosustituido o disustituido. Tenemos a los ésteres, en el cual en lugar de tener un hidroxilo en los ácidos carboxílicos, el hidrógeno, el protón, está sustituido por un grupo alquilo. Y tenemos las lactonas y las lactamas, que son ésteres cíclicos, las lactonas. Las lactamas son amidas cíclicas que pueden ser sin sustituir, ¿no? Una sustitución tiene el nitrógeno porque forma parte del ciclo, y este hidrógeno puede estar reemplazado por otro grupo alquilo, u otra cosa, ¿no? No necesariamente un grupo alquilo. Y tenemos los anhídridos, que son equivalentes a los inorgánicos, que son también derivados de ácidos carboxílicos, en el cual acá este hidrógeno está reemplazado por un grupo acil-oxi, como se ve acá en la figura. Y después tenemos los cloruros de ácido, en el cual este hidroxilo, o el grupo R, tiene un grupo, un halógeno. Vale, en caso de cloruros de ácido, pueden ser bromuros de ácido y ioduros de ácido. Y finalmente tenemos a los nitrilos, otro de los grupos que están considerados como carbonilos. Fíjense que ese triple enlace carbono-nitrógeno nos da una idea que tenemos el mismo estado de oxidación que un ácido carboxílico. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo es el grupo carbonilo? Es un grupo polar en el cual
tenemos un átomo de carbono unido al oxígeno a través de un doble enlace, a través de una unión sigma, y los electrones pi producto de la desolapamiento de los dos orbitales p libres, ¿sí? Las uniones son sp2, sp2 para dar la unión sigma, y la superposición de dos orbitales p nos da los electrones pi, que acá está más lindo el dibujo, ¿sí? Y con dos pares de electrones no compartidos, que como vamos a ver, van a ser muy importantes para la activación del grupo carbonilo. Dentro, digamos, debido a la naturaleza del átomo de oxígeno, que es muy electronegativo, los electrones pi van a estar más cerca del átomo de oxígeno, y este enlace obviamente va a estar polarizado. Lo podemos representar con estas dos estructuras de resonancia, pero esto indica claramente que este carbono es un carbono altamente electrofílico. Eso quiere decir que es amante de núcleos, y por lo tanto, como vamos a ver, las reacciones típicamente en donde van a estar involucrados estos compuestos es en aceptar nucleófilos, ¿sí? Que van a ser una de las típicas reacciones. Estos compuestos son relativamente polares, tienen un momento dipolar, como acá hay algunos de los compuestos, fíjense, comparativamente con el clorometano o el dimetiléter, estos compuestos indican claramente esta separación de cargas que tienen los aldehídos y las cetonas. Como el carbono es plano, está en un enlace, tiene un enlace sp2 unido al oxígeno y unido a cualquiera de los sustituyentes, que puede ser hidrógeno o cualquier grupo alquilo. Esto en general está en el centro de un triángulo, y los ángulos son aproximadamente de 120 grados, dependiendo obviamente de la naturaleza de R1 y R2. Cuando los grupos son muy voluminosos, hay una deformación, y no siempre, pero en principio, si no hay una tensión angular importante, estos tres átomos están bien en el plano si la superposición es apropiada. Entonces, básicamente, lo que podemos decir hasta ahora, que el grupo funcional carbonilo, tanto de aldehídos o cetonas, es un enlace que está polarizado y que este es un centro electrofílico. Porque este es el grupo principal, o este híbrido de resonancia es el principal. Bueno, una por la separación de cargas, ¿no es cierto? Este es neutro, pero hay otra razón principal, que, bueno, puede ser redundante, pero tenemos que saber bien qué significa estas dos flechas, sobre todo cuando terminemos con el curso de Orgánica 2, y es que tenemos el octeto completo, ¿no es cierto? Cuando está en los híbridos de resonancia, cuando el octeto está completo, siempre va a ser la contribución principal a representar cualquier especie química que uno quisiera, ¿no es cierto? El octeto completo es el factor que más estabiliza a los compuestos orgánicos, o a cualquier compuesto, y entonces eso va a ser una guía de comportamiento, y que tenemos que manejar sin dudar, ¿no es cierto? Esta doble flecha solamente es para indicar movimiento de electrones, que en realidad no existe, es un híbrido que trata de ver cómo es la mezcla de estas cosas. En este caso, esta es la principal,
pero nunca hay movimiento de átomos. Esto no es un equilibrio, es simplemente, como ya se vio en Orgánica 1, pero no viene mal recordar que esto es una mezcla de cosas y no hay equilibrio involucrado. Y estas flechas de resonancia nunca involucran movimiento de átomos, es decir, esto simplemente estamos ubicando las cargas o movimiento de electrones, pero sin que sea un movimiento. Los electrones no se mueven a lo largo de estas flechas, se mueven cuánticamente, ¿no es cierto? Como se mueve todo electrón, y uno habla siempre de la posibilidad de encontrar un electrón. Pero acá simplemente estoy tratando, es una representación de cómo sería la mejor estructura. En este híbrido simplemente tendría, la mejor forma de representarlo es que acá hay una carga parcial en este átomo de carbono y una carga parcial en este átomo de oxígeno, que no es neta, sino tendríamos esta especie para representar. Entonces, bueno, básicamente el carbono está en el mismo plano que el oxígeno y que los carbonos adyacentes al grupo carbonilo. Este grupo está polarizado, ¿sí? Y acá tenemos una representación un poquito más linda de cómo es la superposición, ¿no es cierto?, de los orbitales sp3. No vamos a insistir mucho con esto, ¿sí? Solapamiento de los dos orbitales sp2 y finalmente el de los orbitales p para dar la unión pi. La unión sigma es de la superposición de estos orbitales sp2. Y sí es importante saber, como vamos a ver, sobre todo cuando tengamos cetonas conjugadas, que la unión carbono-oxígeno es mucho más fuerte que la unión carbono-carbono. No solo es más fuerte, sino que es más corta, producto de esa polarización del enlace, pero su energía es mayor. Entonces, si nosotros tuviésemos un grupo carbonilo y un alqueno en la misma molécula, ¿sí? Si este doble enlace desapareciera, ¿sí? Si lo comparáramos, ¿no?, que desaparezca este doble enlace versus esto daría lugar a un producto mucho menos estable, ya que la energía de formación del carbono-oxígeno es mayor que la del carbono-carbono. Entonces, acá siempre se encuentran errorcitos. Esto es para retocar. Entonces, que quede claro entonces que esta unión es más corta y más fuerte, y sobre todo cuando veamos que reacciones en compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados, ahí vamos a ver por qué es importante. Per se, obviamente, que es importante. Experimentalmente se sabe que la unión carbono-oxígeno es más fuerte, se midió, el promedio es el que está indicado en la transparencia, pero vamos a ver que el comportamiento químico está vinculado o tiene mucha importancia en esta energía de unión del compuesto carbonílico, ¿no?, de la unión carbono-carbono. Bueno, acá tenemos, yendo un poquito más, y que está vinculado también con la estructura del grupo carbonilo y cómo va a reaccionar, que tenemos una energía de unión, sobre todo en los electrones pi, orbitales ligantes y orbitales antiligantes, que van a estar vinculados, como vamos a ver, con la adición nucleofílica para el comportamiento químico de los aldehídos y cetonas. En el caso más simple, el aldehído más simple, es el formaldehído, como vamos a ver, metanal, y también lo que vamos a ver, me confundí y seguimos. Estos pares de electrones no compartidos van a estar vinculados con la activación de
el grupo carbonilo, ya que estos electrones no compartidos se pueden protonar, y también se pueden coordinar con metales de transición, haciendo que los electrones pi del grupo carbonilo se acerquen más al oxígeno, y haciendo de este carbono un centro electrofílico más importante, ¿sí? Entonces, acá tenemos los orbitales de unión del formaldehído, y los orbitales antiligantes, que, como vamos a ver, van a estar vinculados para aceptar el flujo de electrones de los nucleófilos. Básicamente, lo vamos a ver muchas veces, incluso nos va a parecer que las cosas son redundantes, pero las reacciones son muy variadas, y dependiendo del grupo que tengamos, o del entorno químico alrededor del grupo carbonilo, va a depender su comportamiento químico, ¿no? Que es muy variado, muy rico, y bueno, va a haber que asimilarlo, porque las reacciones son muchas, si bien muchas son parecidas. Siempre en química orgánica hay un delta más que reacciona con un delta menos, pero bueno, vamos a ver que todo tiene su lógica, y que lo vamos a poder racionalizar muy bien. Entonces, para redondear, viendo desde arriba el grupo carbonilo, tenemos los dos orbitales P que están solapados. Tenemos entonces la unión sigma sp2, sp2, suponiendo que el oxígeno esté como sp2 y sea trigonal plano, como marca la figura. Entonces, tenemos, insistiendo, R, carbono, R y oxígeno en el mismo plano. Estamos viendo perpendicular, ¿sí?, desde arriba a los orbitales P, que están solapados para formar la unión pi, que está, como dijimos, mucho más cerca del átomo de oxígeno por su electronegatividad. Y bueno, y el par de electrones no compartidos, que con esto vamos a insistir, para que reaccione con un nucleófilo poco cargado, vamos a tener que protonar o activar esto, el oxígeno. Fíjense, por ejemplo, cuando lo veamos en detalle, uno no puede tener un nucleófilo cargado si tenemos un pH muy bajo, ¿no es cierto? Si el pH es muy bajo, entonces cualquier nucleófilo no puede existir, ¿no es cierto? Un grupo cargado se va a protonar, como vamos a ver cuando veamos la naturaleza de los distintos nucleófilos, que ya vieron en Orgánica 1, pero ustedes piensen, por ejemplo, que a pH 1, un nucleófilo cargado como un amiduro, por ejemplo, no puede existir. De la misma manera, un nucleófilo no cargado estaría protonado a pHs muy bajos. Entonces siempre hay un balance, y vamos a ver cantidades de ejemplos de este tipo. Bueno, ¿cómo llamamos a los... ¿hay alguna duda hasta ahora? ¿Sí, algún comentario? Bueno, si no, en el intervalo, y si no, de todas maneras nos pueden... yo me olvidé de decirlo en su momento, pero nos pueden hacer preguntas a través del correo electrónico, ya que no nos pueden, incluso vamos a tener días de consultas especiales, pero si hay cosas que no se entienden, nos pueden preguntar a través del correo electrónico que tenemos en la página del departamento sin mayores problemas. Bueno, ¿cómo llamamos a los aldehídos? No vamos a insistir mucho con esto, vamos a pasar rápidamente para entrar en tema, pero tenemos que saber cómo se nombran los aldehídos, y en general usamos para los compuestos lineales el nombre que usamos para nombrar a los alcanos, ¿sí? Metano, etano, propano, se utiliza la partícula al. Los aldehídos
es obvio que van a estar en los carbonos terminales, ¿no es cierto?, por el átomo de oxígeno. No queda otra, no puede haber un grupo aldehído en el centro de una cadena carbonada ni que forme parte de un ciclo, siempre va a estar externo. Solo las cetonas pueden hacer eso. Y este grupo al se utiliza a través de la nomenclatura IUPAC, metanal, etanal, propanal, pero hay aldehídos que son muy, que se usa su nombre trivial y nadie le dice al formaldehído, ningún químico le va a decir metanal ni etanal al acetaldehído o al propio enaldehído, ¿sí? Butiraldehído, tal vez pentanal o hexanal, pero siempre se usan los nombres en la jerga química, ¿no? Ni hablar de formaldehído o acetaldehído. Lo mismo que el ácido acético, nadie va a decir ácido etanoico, sino acético o ácido fórmico. Es muy raro. Obviamente que vamos a entender qué significa metanoico, pero es así. Y los aldehídos siempre están más expuestos y forman parte de un carbono terminal o unido a un ciclo, ¿no es cierto?, como ciclopentano carbaldehído o benceno carbaldehído, pero obviamente que el nombre que vamos a utilizar es ¿no es cierto? Sepamos también, bueno, que por su estado de oxidación los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a los aldehídos y cetonas, entonces esa función se la nombra directamente como oxo, como está indicado en la pantalla, ¿sí? En este caso 5-oxa-pentanoico, o nombrar en este caso en este caso también como el grupo 5-oxo metil, en este caso pentanoato de metil. Las cetonas en general, bueno, la más simple, que se utiliza como solvente y la vamos a ver muchas veces, pero que es la cetona más simple, es la de 3 átomos de carbono, acetona, y muchas veces uno las cetonas las nombra con los grupos que las están sustituyendo, ¿no? Aísla uno el grupo cuando la cetona es el grupo principal, el grupo prioritario, ¿no? Propanona, nadie le dice propanona, es simplemente la acetona, o dimetilcetona. Butanona o metil-etilcetona, pentanona, metil N-propilcetona, y bueno, a medida que se van complicando, ciclohexilcetonas, y así con todos los grupos que la componen, ¿no es cierto? Metil, 2-butinil, por donde está el triple enlace, cetona, etc. Pero esto lo van a ir incorporando, no queremos perder mucho tiempo, pero simplemente sepan cómo se nombran a los aldehídos, ¿sí? En este caso, cuando tenemos varias posibilidades de tener un grupo, se indica, tenemos 6 átomos de carbono, vamos a usar naturalmente el menor número posible, 3-hexanona, también la puedo nombrar como etil N-propilcetona. O estas ciclohexanonas, indicando la posición del sustituyente 4-metoxi-ciclohexanona. ¿Sí? Hay varios ejemplos, y naturalmente que están los nombres triviales que se usan mucho, como ustedes van a ver, incluso cuando en la parte de laboratorio, difenilcetona. Si a cualquier químico con experiencia le hablan de la difenilcetona, le va a costar saber de qué le están hablando, y se la conoce como benzofenona, y lo mismo la metilfenilcetona, tengo que pensar cómo nombrarla, esto es directamente acetofenona, y bueno, pero de cualquier forma, utilizando los grupos sustituyentes se la puede mencionar sin problema.
Bueno, ya habíamos visto con el caso de los ácidos carboxílicos, y acá tenemos otros ejemplos. 4-oxopentanal, la posición 4 es la para nombrar el aldehído, y en el ácido carboxílico no queda en duda cuál es el grupo prioritario: 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 3-bromo, 5-oxo-heptanoico. Acá en este caso también el carbaldehído sería el grupo prioritario, y 3-oxo-ciclohexacarbaldehído. Bueno, dentro de las propiedades físicas que tienen los aldehídos y cetonas, tienen aromas muy agradables, y se utilizan muchísimo, incluso son grupos compuestos que se encuentran en la naturaleza, y se usan como tanto para alimentos, como para darle fragancia a muchos perfumes, ¿no es cierto? Sobre todo los que tienen alto peso molecular, pero bueno, ya saben que hay toda una gran industria detrás de la industria perfumera, y hay muchos aldehídos que también son muy, o que se emplean mucho en la industria alimenticia, ¿no es cierto? Están los terpenos, estos terpenos, ya saben, es increíble la cantidad de cosas que uno ingiere que tienen vainillina, ¿sí? Desde las facturas, gaseosas, incluso si alguno tuviera que hacerse un ensayo en el cual la vainillina interfiere, la cantidad de productos que tienen el té, el café, las gaseosas, casi todas las galletitas, todo lo que salga de una panadería tiene vainillina. También, como son cosas de alto punto de ebullición, hay muchos productos naturales que son hormonas de insectos, ¿sí? Pero bueno, son muy abundantes. Estos son productos naturales relativamente poco complejos, y también tenemos los complejos, que son aldehídos, perdón, cetonas, pueden ser aldehídos, pero la mayoría en estos casos son cetonas: progesterona, la hormona sexual femenina; testosterona, la masculina; cortisona, que regula el equilibrio de electrolitos, y otros cetonas relativamente complejas, también encontradas en la naturaleza. En estos casos son todos productos obviamente de origen animal. Bueno, es raro, ya me pasó en el primer cuatrimestre, pero el hecho de no ver cómo reacciona, yo le sigo hablando a una pantalla, ¿no es cierto? Pero trato de hacer las pausas que sean necesarias como para cuando se cambia ligeramente de un punto al otro. Ya habíamos dicho que la unión carbono-oxígeno está polarizada, y eso hace que los aldehídos sean más polares que los alcanos, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienen puntos de ebullición mayores por las interacciones entre moléculas que hacen que estos compuestos estén unidos. Entonces, desde el punto de vista de las propiedades físicas, los puntos de ebullición son ligeramente menores, no ligeramente, son bastante menos, más bajos que la de los alcoholes correspondientes. Fíjense si comparamos compuestos de bajo peso molecular, butano con propanal, o propionaldehído o acetona, las diferencias de punto de ebullición son marcadas, y si lo comparamos con propanol,
también, ya que el propanol tiene capacidad para aceptar unión hidrógeno y capacidad donora de unión hidrógeno, y eso los hace mucho más polares. Los aldehídos y cetonas no forman unión hidrógeno, pero sí, por los pares de electrones no compartidos, son aceptores de hidrógeno, y esas propiedades van a ser importantes para sus propiedades químicas, ¿no es cierto? Entonces, las uniones hidrógeno, ¿sí? Uno usa puente hidrógeno, pero en realidad es una expresión un poco anticuada, y hablamos de unión hidrógeno. Entonces, los electrones no compartidos de los aldehídos y cetonas interaccionan con los que son con los compuestos que son donores de esta unión hidrógeno, que son el agua, obviamente, y los alcoholes y las aminas, como vamos a ver cuando veamos los compuestos que tienen nitrógeno. Entonces, los aldehídos y cetonas, entonces, aceptan esta unión hidrógeno, pero no son donores. Y también, como vamos a ver, sobre todo cuando veamos las propiedades químicas de los aldehídos y cetonas, que están en un equilibrio cetoenólico, ¿sí? Vamos a ver que la mayor parte del tiempo, si bien tienen esta capacidad, esto, para que esté desplazado hacia este grupo, tiene que haber factores electrónicos importantes, o estar en un ciclo en el cual esto está bloqueado y no hay forma de que se forme este equilibrio. Este equilibrio, para que exista, tiene que haber catálisis ácida, como vamos a ver próximamente. No hoy, pero próximamente. Entonces, ¿cómo se manipulan estos compuestos? Fíjense, el formaldehído es un gas a temperatura ambiente, y hay distintas maneras de manejarlo. Una es a través de este trioxano, en el cual, como vamos a ver, acá tenemos, si ustedes ven, este carbono tiene el mismo estado de oxidación que este. Este compuesto está formado por 3 moléculas de formaldehído, y por calor puede liberar el formaldehído, y por hidratación da formalina. El agua puede disolver hasta un 40% de formaldehído, como vamos a ver. Otra manera de manipular, o está disponible de manera enmascarada, el formaldehído, es a través del paraformaldehído, que es una cadena lineal, así, ¿sí? Una cadena lineal de alto peso molecular, que también por calor libera formaldehído, y son las maneras en que uno puede manipular sin riesgo el formaldehído. El formaldehído es gaseoso, es peligroso, porque este es un centro electrofílico muy importante, entonces si uno lo aspira es muy peligroso, porque reacciona con con una variedad de nucleófilos, particularmente algunos aminoácidos básicos que tenemos, y puede ser muy riesgoso manipular estos productos de tan bajo peso molecular que son alquilantes, ¿cierto? Entonces, es un gas, y esta formalina, el formaldehído disuelto en agua, que se comercializa como tal, es una fuente de formaldehído para algunos casos. Si tenemos que trabajar sin agua, el paraformaldehído o el trioxano es una alternativa. Lo mismo, el acetaldehído también destila a 20 grados, o sea, es un gas a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, acuérdense, son 23 grados, y existe también como trímero, y en este caso tenemos
los hidroxilos, los hidrógenos del trioxano están reemplazados cada uno por un grupo metilo, y también es una fuente segura de acetaldehído que también es difícil de manipular. Bueno, esto simplemente lo que vamos a ver ahora es cómo determinar o cómo identificar el grupo carbonilo a través de espectroscopía. Si bien la espectroscopía infrarroja brinda poca información estructural, pero es muy útil para identificar un grupo funcional, ya que el grupo carbonilo en particular se ve muy intenso alrededor de 1700. Dependiendo obviamente del entorno químico, si está conjugado o no, si es un aldehído o cetona, se puede identificar muy fácilmente esta unión. ¿Sí? Eso ya lo vieron en Química Orgánica 1, ahora vamos a ver la parte espectroscópica, simplemente para recordarla, y cómo cambia a medida que está conjugado. Los picos son muy intensos, pero se desplazan un poquito a longitudes de onda más bajas. Arriba de 1700 podemos decir que no está conjugado, por debajo sí está conjugado. Sí, acá tenemos, ven, es realmente muy intensa, como vieron en Orgánica 1, esta señal que es muy, muy característica de los aldehídos y de las cetonas. También la espectroscopía de RMN es muy importante, sobre todo que con la espectroscopía de RMN nos da mucha más información estructural, pero también nos da información si tenemos este grupo, sobre todo con la espectroscopía de carbono Cresci, cuando tenemos metilcetonas, o este grupo, el aldehído, el hidrógeno unido al carbonilo, aparece a campos muy bajos y es particularmente útil para identificarlo, ya que entre 9 y 10 solo los aldehídos dan señales. Y las cetonas, así 2,1 y hasta 2,5 se pueden llegar a ver estas señales que son muy, muy características de los aldehídos y cetonas. Fíjense, acá tenemos este grupo que aparece entre 9 y 10, que es muy, muy característico de los aldehídos, en este caso acoplados a estos hidrógenos. Sí, están muy desprotegidos. Eso también los vimos en uno, que está vinculado, más que nada, estas transiciones, si bien se ven bien en un espectro UV, pero estas transiciones permitidas están muy vinculadas con la reactividad química de estos grupos, además que dan cierta información, sobre todo cuando están estos grupos conjugados, pero las transiciones electrónicas del grupo carbonilo son más interesantes desde el punto de vista químico que desde el punto de vista de la caracterización estructural de los mismos, ¿no? Acá vemos claramente un compuesto carbonilo alfa-beta no saturado, en el cual la espectroscopía UV es útil para saber que hay un grupo carbonilo conjugado, pero no brinda más información estructural que eso. Sí es importante, insisto, lo que vieron en uno con la reactividad del grupo carbonilo y su comportamiento fotoquímico, ¿no es cierto? Cuando pueden absorber un quantum de energía para pasar a para las transiciones correspondientes. Bueno, ahora son las 5. Si les parece, por más que hayamos hecho una introducción, de descansar solo 10 minutos, diría yo, ya que empezamos con cómo en las preparaciones de los aldehídos y cetonas. Esto lo vamos a ver rápidamente porque la mayoría de las reacciones ya las vimos, o ya las vieron, en Orgánica 1. Supongo que el doctor Durán habrá hecho, les habrá dado una plétora de reacciones, cómo obtener
carbonilos que la mayoría se obtienen a través de alquenos o de reacciones de Friedrich-Crafts. Pero bueno, hagamos una pequeña pausita y retomamos 5 y 10 en punto, si les parece bien. Y bueno, y vamos entrando de lleno en el tema que es no solo cómo se obtienen, que es importante, pero estamos haciendo una recopilación de algunas reacciones, sino realmente cuál es el comportamiento químico. Aunque hay algunas reacciones, como vamos a ver, de oxidación, que son útiles y que bueno, son dignas de verse, sobre todo aquellas que no involucran metales para oxidar. Pero sí, no dejan de ser una reacción redox. Entonces, 5 minutos de intervalo, muchachos. ¿Está bien? Sí, sí. Dale, nos vemos. Excelente. Bueno, ¿estamos todos? Sí, creo. Bueno. Bueno, entonces estábamos en cómo se preparan los aldehídos y cetonas. Y bueno, vamos a ver muchas reacciones conocidas, ¿no? La ozonólisis reductiva es una de ellas. También eventualmente puede ser oxidativa, pero básicamente la ozonólisis de alquenos es ya se vio eso con mucho detalle en Orgánica 2. Y está este tema de la oxidación de alcoholes. En general, vamos a ver unos cuantos ejemplos de oxidación de alcoholes, y muchas veces esa oxidación es muy difícil que paren en el aldehído, particularmente porque el aldehído es más fácil de oxidar al ácido carboxílico. En general, si bien hay muchos productos naturales, como introdujimos en la primera parte, pero una cosa es que esté en un ambiente, en un sistema vivo que lo protege, y otra cosa es que esté en un frasco o expuesto de alguna manera a la oxidación. Un aldehído, si no se lo protege de la presencia del aire, se oxida fácilmente al ácido carboxílico. Y lo mismo pasa, la reacción tiene que ser muy delicada para que no tiene que ser lo suficientemente drástica, el agente oxidante no tiene que ser muy reactivo, con un potencial redox muy alto, porque esto pasa directamente al ácido carboxílico. Como vamos a ver, por regla, si uno quisiera pasar de un alcohol al ácido carboxílico correspondiente, en general esa transformación requiere, se podría eventualmente, escrito en el papel, hacerlo en un solo paso, pero se trabaja mucho mejor y es mucho más efectivo hacerlo paso a paso, oxidar el alcohol al aldehído y oxidar el aldehído al ácido carboxílico. A menos que estemos hablando de moléculas de bajo peso molecular. Pero cuando el grupo R es un grupo que tiene otras funcionalidades, entonces los métodos drásticos de oxidación, como puede ser cromo o ácido crómico en ácido sulfúrico relativamente concentrado,
hacen que realmente se pueda sobreoxidar y que en lugar de tener el ácido carboxílico tengamos dióxido de carbono y agua, ¿no es cierto? Obviamente que los alcoholes secundarios son más fáciles de controlar y que la oxidación pare en las cetonas, y el alcohol terciario en principio no reaccionaría, pero si el método de oxidación es muy drástico, bueno, se van a oxidar los carbonos adyacentes y va a haber reordenamientos, y todo compuesto orgánico sometido a un agente oxidante muy fuerte va a hacer que se descomponga totalmente, parcialmente o totalmente. De hecho que hace muchos años se usaba la mezcla sulfocrómica para limpiar material, ¿no es cierto? Material de vidrio. Quedaba muy limpio porque no quedaba nada del compuesto orgánico, ya que todo se oxidaba y el carbono, que formaba parte de una cadena hidrocarbonada, pasaba directamente a formar dióxido de carbono. Tenemos realmente muchos métodos para oxidar alcoholes de manera controlada, ¿no es cierto?, en condiciones suaves, y en muchas de ellas involucra el cromo, que ustedes saben es un compuesto que todo lo que tenga cromo es peligroso desde el punto de vista de la contaminación, ¿no es cierto? Es algo que si uno, por ejemplo, quisiera en un proceso preparar un compuesto que se va a usar para la salud humana, es preferible que en su síntesis que no estén involucradas sales de cromo, ya que hay que hacer un análisis muy exhaustivo de que no queden restos de cromo en el producto final, ¿no es cierto?, en un fármaco, o en lo que sea, para cualquier uso que esté involucrado, que esté en riesgo la salud e incluso el medio ambiente. Es decir, el cromo es algo que uno trata de no emplear, pero hay muchos ejemplos, incluso de ver cómo fue la historia de los oxidantes y por qué ahora disponemos de métodos realmente muy suaves y que son confiables y que trabajan con muy buen rendimiento, y sobre todo, independientemente de que el cromo sea tóxico, el tema es cómo finalizar las reacciones, ya que terminar una reacción con cromo involucra pasos muy tediosos de purificación, cosa que con los oxidantes modernos las reacciones son muy limpias y prácticamente no requieren de oxidaciones, ¿no es cierto? Acá vemos simplemente el uso de deuterio para estudiar mecanismos de reacción es muy interesante, y por qué estos mecanismos propuestos que involucran la formación del cromo con la unión del cromo con el oxígeno del alcohol está involucrado, y cuando se reemplaza por deuterio para abstraer este tipo de el hidrógeno que está adyacente, no que está adyacente, que está unido al mismo carbono que el hidroxilo está involucrado en la reacción, cambia drásticamente la velocidad de la reacción. Entonces esto que se llama efecto isotópico, aquellos que les interese, hay una materia de mecanismos de reacción donde el efecto isotópico es una de las cosas más fáciles de hacer para estudiar un mecanismo de reacción, en el cual siempre vamos a hablar, hablando de mecanismo propuesto, y no del mecanismo definitivo, ya que siempre se encuentran evidencias experimentales que avalan los mecanismos propuestos, u otros que ponen en duda los mecanismos propuestos. Entonces, ya vamos a ver en unas transparencias más
estos mecanismos, pero básicamente el oxígeno del alcohol pasa a formar parte de un cromato que finalmente se termina, forma un buen grupo saliente con el alcohol, ¿no? El hidroxilo, que es un mal grupo saliente, con el alcohol. Vamos a ver entonces el desarrollo del reactivo de Collins, que es un reactivo, uno de los primeros reactivos que paraba en el aldehído, y otro tipo de reacciones que de alguna manera pueden controlar el pasaje de alcohol a aldehído. En particular, una de las maneras, uno de los trucos que hay cuando uno usa oxidantes muy fuertes es de eliminar del medio de reacción el producto carbonílico que se obtiene, ¿no es cierto? Acá no tengo los valores, pero en general las cetonas, ya lo sabemos, ya que no forman esta unión hidrógeno, solamente son aceptoras, se pueden eliminar del medio de reacción porque tienen punto de ebullición menor. Entonces, si a medida que se forman, uno elimina las cetonas, esto siempre con productos de bajo punto de ebullición y bajo peso molecular. Entonces se pueden eliminar del medio de reacción sin mayores problemas. Lo mismo en este caso. Para preparar industrialmente acetona podemos utilizar cualquier método, pero hay que tener cuidado en cuán drástico es el método de oxidación. Es interesante, por ejemplo, el dióxido de manganeso, que tiene un punto de... que es mucho menos drástico desde el punto de vista redox que el permanganato, y si uno el dióxido de manganeso, si bien se puede adquirir, es un producto comercial, pero para hacer las oxidaciones hay que prepararlo recientemente. Solo así funciona bien, y con manganeso 2 y permanganato precipita dióxido de manganeso, y tiene la particularidad de ser muy selectivo. Acá vemos quimioselectividad, entonces solo afecta a los hidroxilos alílicos o bencílicos. Fíjense, en este caso el hidroxilo homoalílico no lo toca, y el alílico sí. Entonces acá estamos hablando de quimioselectividad, ¿sí? Solamente lo afecta este hidroxilo que es alílico y no al homoalílico. Sí afecta, como les dije, los hidroxilos que están en posiciones bencílicas. Básicamente son grupos metilenos que están adyacentes a carbonos sp2. Y el dióxido de manganeso discrimina entre ellos, entonces podemos oxidar sin proteger a los otros grupos, ¿sí? Dos hidroxilos presentes, solo se oxida uno. Obviamente que con permanganato, con dicromato, eso no se podría obtener. Como vamos a ver, esta es muy interesante, ya que es la oxidación de Swern. Swern desarrolló ese método utilizando cloruro de oxalilo. El ácido oxálico es un diácido que tiene 2 átomos de carbono, es decir, tenemos 2 carboxilos, en el cual los 2 hidroxilos están reemplazados por un cloro, y el tema es cómo se activa el dimetilsulfóxido, que actúa como oxidante orgánico, ¿no es cierto? El dimetilsulfóxido pasa a sulfuro de metilo, y estas oxidaciones que tienen nombre y apellido significan, como vamos a ver en muchas otras reacciones, como las reacciones de Vitti, la reacción de Diels-Alder, que son reacciones que tuvieron mucho eco entre los químicos, y pasó a ser de una reacción de oxidación, una reacción con nombre y apellido. Estos trabajos sumamente citados y que pudieron reproducirse en numerosos laboratorios, en muchísimos laboratorios,
es muy raro que cualquier químico orgánico no haya hecho alguna oxidación de Swern en su vida, o una oxidación de Collins, obviamente. Pero la importancia que tiene es que estas oxidaciones son muy interesantes, y ahora en un ratito vamos a ver cómo es el mecanismo de esta oxidación, que no involucra ningún metal, y que si bien hay que tener mucho cuidado en la manipulación, en cómo tratar a los reactivos, en cómo en trabajar en condiciones en ausencia de humedad, no deja de ser interesante ver su mecanismo. Bueno, acá tenemos las oxidaciones de cromo, que ya habíamos comentado, esto de formar un buen grupo saliente transformar un pésimo grupo saliente, como es el hidroxilo, en uno bueno, y la abstracción, la eliminación, entonces, del hidroxilo de cromo para producir la oxidación del alcohol. Entonces, básicamente, en estas oxidaciones de alcoholes, que ya las vieron en Orgánica 1, nosotros lo que tenemos es el reemplazo, la formación de un buen grupo saliente a través de cromato, ¿sí? Distintos tipos de reacciones ácido-base de activación y de desprotonación, ¿sí? Vuelta a protonarse el hidroxilo unido al cromo, una base que desprotona el hidrógeno que está unido al alcohol para dar finalmente el producto de oxidación, y donde tenemos involucradas todas estas especies oxidantes de cromo, que pasa finalmente a cromo 3. Bueno, el cromo a través de Collins, que desarrolló este método de trióxido de cromo en piridina, que tiene la desventaja de que tiene que usarse con gran exceso de reactivo. Entonces, es una desventaja, pero sabemos que para en el aldehído, ¿sí? Un alcohol primario tratado con el reactivo de Collins en cloruro de metileno, en general se usan, tenemos que usar un solvente que no se oxide, ¿no es cierto? No vamos a usar para oxidar un alcohol etanol, ni metanol, ni isopropanol, porque esos solventes también sufrirían oxidación. Entonces, Collins fue un pionero, y el PCC y el PDC son productos que salieron del laboratorio de Elias Corey, que lo vamos a ver en muchos trabajos cuando veamos la parte de retrosíntesis, que fue un pionero en cómo se hace el análisis retrosintético, ¿sí? Como si fuera un juego de ajedrez, cómo una molécula compleja se puede hacer cada vez más simple, más simple, más simple, y a partir de productos muy simples volver a sintetizarla a través de las reacciones que nos imaginamos que podrían dar lugar a ellas. Pero en eso vamos a ver, necesitamos un poquito más de background o de formación, o aprender unas cuantas reacciones para ello, ¿no? Pero estos dos compuestos, PCC, clorocromato de piridonio y dicromato de piridonio, son productos bueno, que fueron un avance importante para poder oxidar alcoholes a los aldehídos correspondientes, e incluso cetonas, ya que constituían un método mucho más suave que usar cromo en ácido sulfúrico relativamente concentrado. El piridonio, esta es la piridina, la que está dibujada acá. Sí, es un heterociclo, que lo vamos a ver en unos meses, ¿sí? Sus propiedades, e incluso
son aromáticos, tiene estos electrones no compartidos que van a ser importantes, como vamos a ver, como catalizadores para algunas reacciones, y también son interesantes desde el punto de vista del comportamiento químico, ¿sí? Un compuesto aromático en el cual un carbono del ciclo está reemplazado por otro átomo, entonces eso da lugar a lo que se llaman heterociclos, que los vamos a ver siempre en la química orgánica básica, ¿sí? Del curso de Orgánica 1 y Orgánica 2, uno va y vuelve, o de alguna manera iteración con los conocimientos, porque tenemos que introducir los grupos o de alguna manera nombrarlos antes de describirlo en detalle de cómo es su reactividad química y cómo es su estructura química. Acá tenemos entonces el clorocromato de piridonio desarrollado en el laboratorio de Corey, en el cual también está vinculado entonces la activación del hidroxilo del alcohol para transformarlo en un buen grupo saliente, ¿sí? Pero, no podía poner el portero, ¿no? Acá tenemos el reactivo, clorocromato de piridonio, PCC, la formación de un buen grupo saliente a través del cromato, y la abstracción de una base del hidrógeno unido al metileno del alcohol primario para dar finalmente el aldehído correspondiente y la especie reducida de cromo y el cloruro de piridonio correspondiente. Sí, básicamente este es un resumen de alcoholes, dióxido de cromo en piridina, Collins. Ya les había mencionado, gran exceso de reactivo, muchos más equivalentes, que por cada equivalente de alcohol, usar 10 equivalentes de dióxido de cromo. Imagínense, para, como se dice en la jerga química, cortar una reacción es realmente muy tedioso. No quiere decir que uno no vaya a tener el producto puro, pero realmente deshacerse o sacar del medio a una cantidad excesiva de cromo es bastante engorroso. Estos productos son incluso más fáciles de manipular. Hacer el reactivo de Collins también tiene sus bemoles, ya que puede ser peligroso la adición de trióxido de cromo a piridina. Esto se puede preparar justo antes de usar, pero hay que tener mucho cuidado porque puede resultar peligroso por las proyecciones, que esto son reacciones muy, muy exotérmicas, la preparación del reactivo de Collins, no la reacción en sí misma, que se hace muy fácilmente a temperatura ambiente, y en particular PCC y PDC, clorocromato de piridonio y dicromato de piridonio son reacciones suaves, pero que bueno, utilizan cromo. Y esta es la oxidación de Swan, que es muy, muy interesante, ya que no tiene involucrado ningún metal. Hay otras, pero esta reacción es interesante, ya que, fíjense, acá está el ejemplo de geraniol, ¿no es cierto? Este tipo de reacciones nosotros particularmente le hicimos muy seguido en el laboratorio, ya que trabajamos con estos terpenos y realmente funcionan muy bien. Entonces tenemos un solo alcohol, pero no solo hay un solo alcohol. Estos compuestos tienen muchas posiciones alílicas, ¿no? Fíjense, todas estas son posiciones alílicas y susceptibles de ser oxidadas con cualquier oxidante, ni hablar si utilizáramos cromato de potasio, dicromato de potasio en ácido sulfúrico. Bueno, con clorodioxalilo, que es esta estructura que está dibujada acá,
es un diácido, es el dicloruro del ácido oxálico, que ya lo vamos a ver en detalle a este ácido. Ahora simplemente vamos a ver cómo es su comportamiento como activante del dimetilsulfóxido. Acá tenemos este compuesto que es geraniol, para dar este geranial o citral, el cual es un compuesto que tiene un aroma muy particular, pero que es susceptible de oxidarse en cualquiera de estas posiciones, además de esta. Entonces, trabajando en condiciones anhidras, cloruro de metileno anhidro, obviamente, a temperaturas relativamente bajas, y luego de que se forme el complejo de utilizar una base, se puede oxidar el geraniol a geranial sin problema. Y para eso usamos el dimetilsulfóxido, que es un solvente, en este caso es un reactivo, el solvente es cloruro de metileno. Acá se usa un equivalente de dimetilsulfóxido, que si no se acuerdan la estructura, es esta, que tiene dos estructuras de resonancia, ¿sí? El par de electrones está más cerca del oxígeno. En realidad esto es una unión dativa, pero así podemos ver claramente, para que tengan una idea de cómo es esta reacción y cómo se activa el dimetilsulfóxido. Este oxígeno cargado relativamente se une a esta posición y se pierde un átomo de cloro para formar esta especie activada, ¿no es cierto? ¿Sí? El azufre cargado, el contraión, y esta especie pierde monóxido de carbono, un átomo de monóxido de carbono y otra de dióxido de carbono, para dar esta especie reactiva de azufre, que va a reaccionar a través de los electrones no compartidos del alcohol, ¿no es cierto? Donde este protón se pierde. Entonces, se une reemplaza el átomo de cloro de esta posición para dar esta especie, y ahí, una vez que se formó esta especie, esto hay que esperar un tiempo, se agrega esta base, ¿sí? La base es la trietilamina, es una base muy suave, como vamos a ver cuando veamos, cuando estudiemos aminas. Entonces, esta base abstrae el hidrógeno de esta posición. Fíjense que tenemos este átomo cargado, entonces la acidez de estos hidrógenos aumenta significativamente si la comparamos con un grupo metilo de un alcano. El pK de ácido de un alcano es de alrededor de 45. Nosotros vamos a ver, por lo menos tener idea así en grandes bloques, la acidez de la mayor parte de los grupos funcionales, o de los carbonos, de los hidrógenos, de los carbonos adyacentes a los grupos funcionales. Acá tenemos este hidrógeno que está adyacente a este átomo de azufre que está cargado. Entonces, esto es evidente que este hidrógeno es varios órdenes de magnitud, mucho más ácido que un carbono hidrógeno de cualquier alcano. Entonces, con la base se forma este inuro, ¿sí? Que hace que dé en forma concertada este reordenamiento. Este inuro abstrae este hidrógeno, los electrones sigma de este carbono hidrógeno que eran del alcohol van a formar parte ahora de los electrones pi de la nueva unión carbono-oxígeno, y estos dos hidrógenos van a satisfacer la cadena, la carga del azufre, para dar el sulfuro de metilo, que tiene un aroma muy particular, y en general
cuando esto es, el olfato detecta partes por millón, realmente, por más que uno trabaje en campanas, el aroma del sulfuro de metilo se detecta muy bien, y cuando se detecta eso quiere decir que nuestra reacción, nuestra oxidación de Swern fue satisfactoria. Entonces fíjense que esta reacción es interesante, es una gran alternativa, no usa metales, lo único que, bueno, hay que trabajar a temperaturas bajas, pero eso es algo que en un laboratorio se puede hacer muy bien, incluso se puede llegar a trabajar a escalas más altas. Obviamente que uno trata de usar temperaturas y temperatura ambiente, pero también hay una cantidad enorme de reactivos que pueden oxidar sin que estén involucrados metales. Hay muchos. Creo que Swern es un ejemplo representativo de una oxidación suave que frena en el aldehído y no va más allá, ya que no hay posibilidades por el mecanismo de reacción de ir más allá. Otro reactivo que se utiliza habitualmente es el periodinano de Dess-Martin, que en las siglas en inglés es DMP, y durante muchos años es una especie hipervalente de iodo, que es esta estructura, que durante muchos años lo comercializó Aldrich. Aldrich ahora es Merck. Merck compró a Sigma Aldrich, pero se comercializaba, pero en algún momento hubo una explosión por esta especie en algún contenedor y dejaron de comercializarlo, pero es posible, como está indicado, el método de preparación de este periodinado de Dess-Martin. Pero bueno, sepan que existe, no es necesario que sepan todo esto. A mí me parece que con mostrar que existe Swern, hay muchos más que trabajan incluso en condiciones más suaves. El hecho de usar Dess-Martin, usar Swern, o utilizar especies, otro tipo de especies que no involucren metales contaminantes, son varias, pero bueno, sepan que existe y cómo fue evolucionando de reactivos muy drásticos a esto. Bueno, Profesor, ¿le puedo hacer una consulta antes de que sigamos avanzando? Claro. En la oxidación de Swern, o sea, entiendo el hecho de la temperatura, pero no entiendo cómo influiría, por ejemplo, o sea, no temperatura ambiente, pero si eleváramos un poco más la temperatura, ¿cómo incidiría eso en la reacción? Lo que pasa es que no se te forma esto. Esto es muy reactivo, entonces la manera de hacer que una cosa que es muy reactiva no lo sea es bajando la temperatura. Si vos trabajás a temperatura alta, la formación de esto correría riesgos, entonces obviamente que se trata de trabajar a la temperatura más cercana al ambiente posible, pero de todas maneras depende del activante del dimetilsulfóxido. Este es el del cloruro de oxalilo. Hay otros activantes que son en general productos muy electrofílicos, hay varios, y no necesariamente trabajan a temperaturas tan bajas como menos 60, menos 70. Hay hasta menos 40, un poco menos. Incluso hay algunos que trabajan a temperaturas cercanas al ambiente. Pero básicamente trabajo a la temperatura óptima de mayor rendimiento. Y eso está vinculado a la formación de esta especie, que es el que se va a activar al alcohol y que el alcohol va a reaccionar fuertemente. Entonces, la formación de esto, más la unión de esto para dar esta especie, vos pensás que esto se tiene que formar primero y recién agrego la base, que la base se hace a temperatura ambiente. Esto se hace, es decir, se agrega la base y después se levanta la temperatura para que reaccione. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. No, de nada. Bueno, estas son reacciones que ya conozco, hidratación, que ya conocemos. Se supone que también las conozco.
Y bueno, hidratación de alquinos, una reacción, sobre todo la que usa mercurio, bastante engorrosa. Las acidaciones de Friedel-Crafts, bueno, ya las vieron en detalle en Orgánica 1, y que son obviamente muy útiles, y fíjense que acá también tenemos una reacción con nombre y apellido, así que lo que hicieron Friedel y Kraft se reprodujeron alrededor de todo el globo. Bueno, hay muchos otros métodos que vamos a ver, sobre todo porque involucran reacciones de grupos carbonílicos. Estas reacciones organocádmicas no las vamos a ver tan en detalle, pero hay algún ejemplo en la guía de problemas. Sí, las reacciones con organolíticos, con ácidos carboxílicos, y los reactivos de Grignard con nitrilos, y bueno, y también las reducciones de ésteres y nitrilos, sobre todo con Dival, pero lo vamos a ver cuando veamos derivados de ácido en algunas clases. Hay otras que también ya vieron, que son reacciones particulares, que están listadas acá: Raimetti, Van Hesch, Gatterman, Koch, etcétera, que están vinculadas sobre todo a reacciones aromáticas para introducir un grupo formil. Pero es simplemente un recordatorio de las reacciones de sustitución electrofílica aromática que ya vieron en Orgánica 1. ¿Sí? No vale la pena, pero así como para refrescar un poquito, acá están en las transparencias, y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan de estas reacciones, nos consultan. Bueno, vamos entonces al tema propiamente dicho de la reactividad del grupo carbonilo, ¿no es cierto? A ver, nosotros tenemos dos cosas en el grupo carbonilo, ¿no es cierto? Dos cosas que lo caracterizan. Ya habíamos dicho que teníamos un enlace muy polarizado, ¿sí? Y como resultado de esa polarización de la unión, al ser el carbono al tener un porcentaje de carga positiva importante a través de sus híbridos de resonancia, que obviamente va a estar involucrado con los sustituyentes y su entorno químico, ¿no es cierto?, que hay en los átomos adyacentes a este átomo de cloro, para que este delta de carga sea mayor o menor, o que esté protegido por grupos muy voluminosos que de alguna manera bloquearían su electrofilicidad, porque en todas reacciones tenemos una energía de activación correspondiente para que la reacción ocurra. Entonces, eso está vinculado con las reacciones de adición nucleofílica al grupo carbonilo. Por otro lado, tenemos los pares de electrones no compartidos del grupo carbonilo, que no es un tema menor, ya que estos pares de electrones son susceptibles de ser atacados por electrófilos. ¿Qué electrófilos pueden ser esos? Bueno, un protón, es decir, si yo tengo un compuesto carbonílico en medio ácido, esos electrones, uno de esos pares electrónicos se puede protonar, y si continúo bajando y bajando el pH, va a llegar un momento que el porcentaje de grupos carbonílicos protonados va a ser muy alto. Entonces, esos electrones no compartidos son susceptibles de ser atacados por estos protones. Atacados no, o formar una unión química que va a ser un equilibrio ácido-base finalmente, pero la reactividad química existe. Y también van a estar con una cantidad de electrófilos, como pueden ser
los metales de transición, como el cerio, y muchos otros que a través de coordinación hacen que incluso los electrones los electrones pi estén más cerca del oxígeno, e incluso la diferencia de energía entre el HOMO y el LUMO del grupo carbonilo se acerquen y por lo tanto se incremente la electrofilicidad del núcleo. Y otra cosa que es sumamente importante, y que es uno de los otro de los grandes reacciones que vamos a ver, que son los hidrógenos que están en la posición alfa al grupo carbonilo. El carbono adyacente al grupo carbonilo, a esto lo llamamos hidrógenos alfa, que son levemente acídicos y por lo tanto son susceptibles de abstracción. Como vamos a ver, nosotros, si hacemos un análisis comparativo, un alcano tiene un pK de ácido de alrededor de 45, un hidrógeno que está unido a un grupo carbonilo de aldehído o cetona, no de éster, pero de un aldehído o cetona, está alrededor de 21, 22, 23. O sea que tenemos unos 22 ceros de mayor acidez. Así que si hacen la cuenta, es significativo, si bien son levemente acídicos y no lo podemos comparar con la acidez del ácido clorhídrico, esos protones se pueden liberar al medio con una base apropiada, ¿cierto? Y son marcadísimamente muchísimo más ácidos que los alcanos. Y de esa acidez nosotros vamos a hacer que la abstracción de este hidrógeno provea los medios para construcción de muchas reacciones, o que dé lugar a muchas reacciones que son clásicas de la química orgánica, como son la reacción, la condensación es una reacción posterior, pero en realidad es la reacción aldólica, la formación de enoratos y su alquilación o reacción con otros electrófilos, y la haloginación en la posición alfa a grupos carbonílicos, y otras reacciones. Entonces, básicamente tenemos todas estas posiciones, y es digamos, el plato fuerte de esta materia. Entonces, la electrofilicidad de este átomo de carbono, el carbono carbonílico, la capacidad de protonación que tiene el oxígeno del grupo carbonílico, y obviamente el desplazamiento, y esa capacidad de protonación está vinculada con la diferencia de energía entre el HOMO y el LUMO del grupo carbonílico, y también la polarización que tiene este enlace, este delta positivo, hace que se incremente significativamente la acidez de este hidrógeno comparado con un alcano. Entonces, ¿cómo son las reacciones? Entonces, básicamente, como dijimos en la transferencia anterior, esa polarizabilidad que tiene el grupo carbonílico da lugar a que exista la posibilidad de dar una adición nucleofílica, y en aumentar los hidrógenos unidos al carbono adyacente, el carbono alfa. Entonces, estos enunciados A y B, o estos hechos experimentales, están de acuerdo con la capacidad, con la electronegatividad del oxígeno para soportar una carga negativa. Entonces, ¿cómo es la reacción de adición nucleofílica al grupo carbonílico de manera general? Un nucleófilo genérico Z, como está marcado en esta posición, ataca al carbono electrofílico ávido de electrones, ya que es deficiente en electrones,
en esta especie que es trigonal. Ya lo habíamos visto, que todos estos grupos están en el mismo plano. Sería el paso lento de la reacción para dar un estado de transición que se va haciendo tetraédrico, ¿sí? En castellano tetraédrico va sin H, así que no digan que, uy, ¿sí? En inglés tetraedro va con H, en castellano sin H, para evitar cualquier confusión, para dar finalmente el compuesto final, que si no hay agua en el medio, quedaría como el alcóxido correspondiente, ¿sí? Ya esta reacción es rápida. Este paso de la formación de la nueva unión, ¿sí? Acá este es el estado de transición que se va haciendo tetraédrico para dar el carbono sp3 con el alcóxido que toma un protón del medio, o adicionado, o como sea, para dar finalmente el producto final, que en general es un alcohol, dependiendo obviamente de la naturaleza de Z. Z es un nucleófilo genérico que puede ser cargado o no cargado. Si fuese no cargado, primero, como vamos a ver, se tiene que activar el grupo carbonilo. Si Z tiene una carga neta, entonces vamos a tener un alcóxido que por el agregado de un protón o tomando un protón del medio daría lugar a esta especie. Fíjense que acá hay una similitud con la sustitución nucleofílica bimolecular que vimos en Orgánica 1, o que vieron en Orgánica 1. Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista de la reactividad? El estado de transición que tenemos, ¿sí? Esto es intuitivo, pero es bastante razonable, es mucho más holgado que si tratásemos del estado de transición pentavalente que tiene la sustitución nucleofílica bimolecular. En este caso, nosotros hablamos de adición, ¿sí? Porque solamente se adiciona grupos, átomos o grupos. En este caso se adiciona este grupo Z y después un protón, pero esto ya no forma parte per se de la reacción de adición al grupo carbonílico. Esto es simplemente la protonación. Una pregunta, ¿a qué se refiere con holgado? Holgado, que es más grande, que tiene menos restricciones de Van der Waals. Hay repulsiones de Van der Waals en el estado SN2, dependiendo, obviamente. Si son todos hidrógenos y estamos hablando de yoduro de metilo, no. Pero en general, si todos los grupos fuesen, si tenemos, por ejemplo, un halogenuro de alquilo secundario, que es donde puede haber grupos relativamente voluminosos, el estado de transición es pentavalente. Con los mismos grupos, el estado de transición es tetraédrico. Entonces, a eso me refiero con holgado. Hay un grupo menos, entonces a eso se refiere con holgado. Hay que analizar. ¿Podría decirse con menos impedimento estérico también y sería similar? Sí, sí, sí. Quiere decir que hay menos repulsiones de Van der Waals. Holgado es más coloquial de alguna forma. Gracias. Menos repulsiones de Van der Waals sería hablando con más propiedad. Pero holgado es también viene al caso. Y bueno, como dice la transparencia, que eventualmente podrían desestabilizar el estado de transición si en el caso de que hubiera repulsiones de Van der Waals importantes si hay grupos voluminosos, ¿no es cierto? Entonces, esto es básicamente lo que es la reacción de adición al grupo carbonílico, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver algunas reacciones, pero vinculadas al estado de transición, que es más holgado o con menores repulsiones de Van der Waals, podemos concluir, o como vamos a ver, los aldehídos son más reactivos que las cetonas, por una combinación de factores electrónicos y estéricos. Estéricos ya lo vimos porque son evidentes, ¿no es cierto? Si el grupo, cualquier grupo R' va a ser más, de tamaño mucho más voluminoso que el hidrógeno. Entonces, desde el punto de vista de repulsiones de Van der Waals, eventualmente
Si el grupo R' es relativamente voluminoso, y desde ese punto de vista es así. Y por otro lado, también tenemos algunos casos en que el carbono carbonílico, sobre todo cuando está unido a carbonos sp2, pueden ser menos electrofílicos, o sea, van a tener menos necesidad de alguna manera compensar esa, no quiere decir que no reaccionen, pero van a ser mucho menos reactivos, y eso se ve claramente a través de las estructuras de resonancia que podemos plantear de, por ejemplo, un aldehído o cetona que esté unida a un grupo fenilo. Nosotros podemos plantear uno de los grupos, es decir, uno de los híbridos de resonancia en el cual los dos electrones del grupo carbonilo esté sobre el oxígeno para dar una carga negativa en el oxígeno y una carga positiva en el carbono. Pero esta carga positiva del carbono va a estar compensada de alguna manera, va a estar dispersa alrededor de todo el anillo aromático a través de estas estructuras de resonancia, ¿sí? Que hacen que esta estructura en particular, que este híbrido, o que esta carga sea menos electrofílico, o sea, que tenga menos necesidad de electrones. Y de hecho, lo que se observa experimentalmente, que, por ejemplo, el benzaldehído es mucho menos reactivo que el análogo del ciclohexano, del ciclohexilo, ¿no es cierto? Todo es muchísimo menos reactivo, precisamente por esta dispersión de carga alrededor del anillo aromático. Entonces, de alguna manera, el estado de transición propuesto, fíjense que siempre uno habla de los mecanismos de reacción que son propuestos, por más que haya una evidencia abrumadora de que es así, pero sí, ese es el lenguaje que se emplea para los mecanismos de reacción. Entonces, queda claro entonces esto, y ahora vamos a ir un poquito más de por qué, por un lado, estéricamente se ve claramente por qué un aldehído es más reactivo que una acetona, y si comparamos entre sí uniones aromáticas o grupos fenilos adyacentes al grupo carbonilo, porque estos grupos de alguna manera disminuyen la reactividad o los hacen más estables a la adición nucleofílica. La fuerza impulsora de esto es, como venimos diciendo, la capacidad del oxígeno de soportar una carga negativa que se va incrementando a medida que la reacción avanza para terminar con una carga neta sobre el oxígeno cuando tenemos nucleófilos cargados. Si no, tenemos otras cosas. Entonces, como para terminar, y ya la clase que viene empezamos con las reacciones propiamente dichas, podemos decir entonces que las reacciones, estas reacciones, la reactividad está vinculada al tamaño, así es aldehído o cetona, entonces la mayor reactividad la tiene el formaldehído, cualquier otro aldehído, las cetonas, las más chicas son las metilcetonas, obviamente que la acetona o dimetilcetona serían las más reactivas de las cetonas, y finalmente cetonas de mayor envergadura, con grupos metil de mayor tamaño. Entonces, los factores estéricos ya los vimos, los grupos alquílicos pueden de alguna manera aumentar la congestión en el estado de transición y por lo tanto que haya repulsiones de Van der Waals que incrementen el delta G de activación, y los factores electrónicos que no vimos, que están vinculadas con la capacidad donora de electrones que tienen los grupos alquilos. Entonces, un grupo alquilo va fundamentalmente por
efecto inductivo, va a compensar de alguna manera esa carga positiva parcial que tienen los aldehídos y cetonas, haciendo que sean menos reactivos. Entonces, si comparo una cetona con un aldehído, yo tengo dos grupos R que, supongamos que comparemos propionaldehído, el aldehído de 3 átomos de carbono, con acetona, ¿sí? Dimetilcetona, que es la acetona. Entonces yo tengo dos grupos que están cediendo electrones, entonces de alguna manera es menos electrofílico este átomo de carbono por el efecto inductivo de dos grupos R. Y obviamente la distribución la soporta cada uno de estos grupos. Si R es hidrógeno, entonces acá no tenemos este efecto inductivo protector de esta carga positiva que tiene el aldehído. Los aldehídos son muy electrofílicos, reaccionan fácilmente con nucleófilos, como vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, no sé si tienen alguna duda, porque ya acá tenemos toda la variedad, es una cantidad de reacciones muy interesantes. La adición de agua es simplemente para ver cómo se hidratan, pero nos da una idea de cómo es el reactivo. Y obviamente que la naturaleza del grupo R va a tener una influencia significativa en la reactividad, porque como vamos a ver, si yo tengo un grupo R que tiene grupos atractores de electrones, tengo por ejemplo, en lugar de cetona, o la acetona, yo reemplazo los hidrógenos por todos grupos flúor, por átomos de flúor, entonces me va a quedar que en lugar de tener un efecto protector, es un efecto atractor de electrones, y eso hace a mi compuesto carbonílico más sediento de electrones, por decirlo de alguna manera, y esas cetonas van a ser muy susceptibles al ataque nucleofílico. Bueno, no sé si les queda alguna duda, pero ya en la próxima clase nos vamos a abocar de lleno a las reacciones de los grupos carbonílicos, y bueno, si tienen alguna duda puntual ahora, y si no, nos comunicaremos. Espero tener una comunicación fluida con todos, y bueno, y que se parezca lo más posible al curso habitual presencial que damos, o que venimos dando desde hace años. Si no, bueno, seguimos hoy es jueves, seguimos el jueves. Algunos van a tener la clase de problemas el jueves, que no es ni más ni menos que un resumen intenso de todo lo que vieron en Orgánica 1. ¿Ok? Bueno, nos vemos el jueves que viene, entonces. Chao, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Adiós.